Y hoy estamos con la tercera parte de este mensaje, el manual del esposo cristiano. Hemos estado considerando Efesios 5, del 25 al 32, y hemos estado viendo lo que el Señor demanda de aquellos que estamos casados, los esposos. Ha sido una bendición. Llevamos más de un mes como iglesia estudiando acerca de lo que Dios demanda de las esposas en el matrimonio y ahora también de los esposos en el matrimonio. Y mi deseo para todos ustedes es que esta iglesia sea consciente del poder de la palabra de Dios para salvar almas, pero también para santificar a las familias. La palabra de Dios tiene el poder de salvar las almas, y no solamente tiene el poder, sino que es la única que tiene poder para salvar a una persona. Que la persona pueda ver sus pecados, verse a sí misma, pero también ver al Salvador, a Jesucristo, y entregar su vida a Él. Pero la palabra también es poderosa para santificar. Y una de las bendiciones más grandes que hemos tenido en esta iglesia por estos años es poder ver eso, salvaciones de familias enteras, pero también ver la santificación, cómo familias llegan con realmente familias en completo caos, desorden, y ver cómo la palabra salva a los miembros de esa familia, pero luego esa familia también está siendo limpiada, purificada, y realmente es un regalo, es una gracia. Hace unos años llegó una mujer aquí a esta iglesia pensando que era creyente, pero luego de que escuchó el evangelio, pues se dio cuenta de que no era creyente, pero el Señor la salvó. Eso fue una historia muy linda. Y lo que pasó con esa mujer es que no solamente el Señor la salvó, sino que la empezó a transformar, y ella empezó a cambiar. Y por supuesto las primeras personas que se empezaron a dar cuenta de ese cambio, pues fueron las personas en su familia, en su casa, con los que vivían. Era evidente que algo había pasado. Había una situación, y es que ella estaba casada con un hombre que no era creyente, era un buen hombre en términos generales, pero era un incrédulo, y de vez en cuando salía a tomar con sus amigos el fin de semana, y por supuesto esto causaba mucho dolor a esa mujer. Pero a medida que esta mujer fue siendo limpia a través de la palabra, algo que empezó a cambiar es que ella cambió su forma de interactuar con su esposo. Cuentan que un día, un fin de semana, que él llegó de haber tomado con sus amigos, al otro día ella se levantó y lo atendió con todo cariño, con todo amor. Parece que le hizo un desayuno y todo. ¿Y saben qué pasó con ese esposo? Se asustó. Dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Pero ¿saben? Ese fue el inicio para lo que el Señor estaba haciendo con ese hombre. Porque ese hombre lo que empezó a identificar es: ¿por qué yo, que estoy actuando de una mala forma, de una mala manera, estoy recibiendo bondad y gracia de esta mujer? Y la única explicación que pudo encontrar es porque Jesucristo está obrando en ella. Entonces él también quiso conocer a Jesucristo. Quiero decirles que ese hombre es un hombre salvo hoy en día también, porque el Señor lo salvó. Y no solamente eso, sino que es un hombre que está estudiando en el seminario acá para prepararse para servir mejor en la iglesia y poder discipular mejor a su familia. ¿Y por qué les digo esto? Porque tal vez hay algunos de ustedes que tienen familias que no están marchando bien, pero quiero que salgan de aquí completamente animados, porque la palabra de Dios es muy poderosa. Y tal vez usted está desanimado y está pensando que las cosas no están bien y que no hay solución porque lo ha intentado por todos los medios. Pero ¿saben qué? Tal vez, ¿qué es lo que falta? Que Dios intervenga. Y cuando Él interviene, entonces las cosas realmente pueden cambiar. Así que yo les animo a que puedan tener esperanza y confianza en la palabra de Dios. El Señor restauró esta familia completamente, y hace un par de semanas cumplieron 15 años de casados, y miren lo que ella puso en sus redes sociales hablando de su esposo y de su matrimonio. Miren lo que dice ella: hoy celebramos con gozo nuestro aniversario número 15. Damos gracias a Dios, quien nos ha sostenido en todo momento y nos ha permitido no solamente contemplar su obra perfecta, sino también experimentarla en nuestras vidas. Hoy siempre testificaremos de su fidelidad, porque Él se ha glorificado al restaurar una relación que el pecado había quebrado, transformándola por su infinita bondad y soberanía en un reflejo vivo de la unidad y el amor sacrificial de Cristo hacia su iglesia. Y le dice: gracias, esposo,
por tu entrega y por ejercer con compromiso y humildad el liderazgo en nuestro hogar. Gracias por ser un reflejo de un hombre maduro que crece cada día a la imagen de Jesucristo. Es un gozo ser tu ayuda idónea y un privilegio inmerecido caminar contigo como tu esposa y hermana en Cristo. A Dios sea toda la gloria, hoy y siempre. Feliz aniversario, amor mío. Miren, la palabra de Dios es sumamente poderosa. Cambia y nos cambia completamente. Hay personas que no lo han experimentado y no saben de lo que estamos hablando, pero todos aquellos que han nacido de nuevo pueden entender las palabras de esta mujer, que no solamente recibió la salvación de su alma, sino que su familia entera cambió por la gracia de Dios. Así que les animo a que continuemos con este estudio en Efesios con esperanza de que la palabra de Dios pueda hacer algo. Y el día de hoy continuamos con el manual del esposo cristiano. Ya hemos estado en 2 partes anteriores, hoy estamos en la parte número 3, pero miren lo que dice Efesios capítulo 5 del versículo 25 al 32. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hasta ahí hemos estudiado en las semanas pasadas y hoy vamos a terminar con lo que sigue en esta sección. Miren el versículo 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Les pido que me acompañen en oración. Padre, te pedimos por favor en tu gracia que nos bendigas y que sigas limpiando nuestras familias, que sigas purificándonos, que sigas haciendo una obra en nosotros y que cuando veamos esa obra en nosotros al final podamos, como este matrimonio que acabamos de mencionar, traer más gloria a tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos en el punto número 8. El punto número 8, si usted es la primera vez que viene a esta iglesia, pues está 8 puntos atrasado. Pero el punto número 8 es que los esposos debemos amar con un amor que provee. Los esposos debemos amar con un amor que provee. Miren lo que dice el versículo 28, Efesios 5, 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta. Y presten atención, vamos a estar enfatizando esa primera palabra ahí, sustenta. Sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Punto número 8 es que los esposos debemos amar con un amor que provee. Con un amor que provee. Y una vez más la instrucción es que los esposos deben amar. Pero el versículo 28 lo que está diciendo es con qué magnitud de amor, con qué clase de amor, con qué grandeza de amor los esposos deben amar a sus esposas. Y el punto aquí es muy sencillo. En el versículo 28 y 29 está diciendo: los que estén casados, hombres, amen a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Esta es la magnitud del amor que espera Dios de los esposos hacia sus esposas. Ya que ustedes aman sus cuerpos tanto, entonces ahora los esposos deben amar de esa misma manera a sus esposas, como si fueran su propio cuerpo. Hay una mentira que se ha propagado mucho en estos días y es la mentira de la falta de autoestima. ¿Han escuchado eso? No, es que tiene falta de autoestima, o yo tengo falta de autoestima. Estoy aquí embalado porque esta hoja se soltó y justo es la de Efesios 5, claro, de tanto darle ahí. La falta de autoestima es una mentira que la Biblia no enseña. Es más, las personas que dicen que tienen falta de autoestima, yo creo que son personas que se aman el doble. Porque comúnmente, ¿qué es lo que pasa con las personas que dicen que tienen falta de autoestima, que no se aman a sí mismos, que dicen que no se aman a sí mismos? Comúnmente están diciendo
qué mal que estoy yo, qué fea que soy, qué triste que soy, nadie me está mirando a mí, falta autoestima. Pues realmente esa persona lo que está diciendo es yo, qué triste todo en mi vida. No es que le falta amor, más bien es que se ama demasiado. Así que esa idea de la falta de autoestima, la Biblia nunca la presenta. Más bien la Biblia da por sentado que nosotros ya nos amamos mucho. Y ya que nos amamos mucho, la Biblia dice, entonces amen a los demás como ustedes se aman. Esa idea de la autoestima es completamente falsa, demoníaca, contraria a las Escrituras. Pero entonces, ¿qué está diciendo este pasaje? No solamente está diciendo que amemos a los otros como a nosotros mismos, sino que está diciendo que la esposa es uno solo con el esposo y nosotros debemos amarlas como a nuestros propios cuerpos. La Biblia enfatiza una y otra vez que nosotros nos amamos demasiado y así tenemos que amar a otros, y en particular aquí hablando de nuestras esposas de una manera especial, porque no estamos unidos con nadie más en este planeta como lo estamos con nuestra esposa. Es nuestro propio cuerpo. Y pregúntense ustedes, ¿cómo aman ustedes sus propios cuerpos? ¿Cómo aman ustedes sus propios cuerpos? Si hace frío, ¿usted qué hace? Usted busca una chaqueta o una cobijita y se la pone. ¿Por qué? Porque su cuerpo está sintiendo frío. Entonces usted trata de protegerlo, de cubrirlo. Si usted tiene calor, entonces usted busca cómo refrescar su propio cuerpo. Si usted tiene sed, ¿qué hace? Su cuerpo tiene sed, ¿usted qué hace? Usted busca algo para tomar. Si usted tiene hambre, usted busca comida para comer. Si usted llega a una cena donde hay varios alimentos, usted coge la presa, ¿cuál? La que usted ve como que le gusta más, ¿cierto? Y si usted llega a la barra de ensaladas y ve el tomate y hay un tomate que está fresco y uno que está medio podridito, ¿usted cuál coge? Bueno, usted coge el más fresco, usted coge lo que quiere. ¿Por qué? Porque usted ama su propio cuerpo y usted le provee lo que ese cuerpo necesita. Usted tal vez no lo haya pensado, pero todos estamos cuidando nuestro cuerpo constantemente. Con la vestimenta, con lo que le proveemos, con las necesidades que tiene, nosotros estamos cuidando este cuerpo porque lo amamos. Tal vez usted no está diciendo, no, es que te amo mucho, por eso te voy a alimentar cuerpo hoy. Pero el punto es que usted, porque ama este cuerpo, usted le provee lo que necesita. Es decir, debido a que nos amamos y amamos nuestro cuerpo, le damos lo que necesita para que este cuerpo siga subsistiendo, para que este cuerpo esté fuerte, para que este cuerpo se sostenga. ¿Cuál es el punto? Ahora los que están casados están unidos a su esposa y son uno solo en Dios, en Cristo. Entonces Dios nos manda a amar con un amor que provee todo lo que nuestras esposas necesitan, como si nosotros mismos lo necesitáramos. El llamado de un esposo es proveer todo lo que su esposa necesita como si él mismo lo necesitara, porque somos un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Desde el día en que me caso, las necesidades de mi esposa se convierten en mi obligación a suplir. Lo repito, desde el día en que me caso, las necesidades de mi esposa se convierten en mi obligación a suplir. Es mi tarea, es mi obligación que las necesidades de mi esposa sean suplidas y que yo lo supla. Ella es mi propio cuerpo y yo debo suplir para ella. Miren lo que dice el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Vamos a enfocarnos por unos minutos en esta palabra que aparece ahí, lo sustenta. Cada uno ama su propio cuerpo y lo sustenta. ¿Qué significa esta palabra sustenta? Bueno, la palabra literalmente significa alimentar, nutrir a alguien para que crezca, nutrir a alguien o darle lo que necesita para que se haga fuerte. Así que cuando está hablando de sustentar, está hablando principalmente de proveer. Proveer, la palabra básica significa proveer alimento, pero por supuesto esto se podría aplicar a muchas cosas más. Pero principalmente está apuntando que así como proveemos para nuestros cuerpos, los esposos debemos proveer para nuestras esposas. Esta palabra sustentar se podría resumir en la palabra proveer. Proveer.
lo que alguien necesita, en este caso, lo que nuestras esposas necesitan. El esposo que ama a su esposa hará todo lo que esté a su alcance para proveer lo que ella necesita. Así como Cristo ha provisto todo lo necesario para la existencia de la iglesia, así los esposos deben proveer todo lo que sus esposas necesitan. Miren el versículo 30, ahí en Efesios, capítulo 5, versículo 30, dice así: porque somos miembros de su cuerpo. Así como nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y Él provee todo lo que necesitamos, así nuestras esposas que están unidas a nosotros y somos uno solo en el Señor, entonces nosotros debemos proveer para ella, porque así es como Cristo ama a la iglesia, nosotros debemos amar de esta manera a nuestras esposas. ¿Qué incluye esto de proveer a la esposa? Bueno, yo creo que incluye el sustento financiero, pero no se limita a eso. Hay más formas en que un esposo puede proveer para su esposa. Simplemente cada esposo debería preguntarse: ¿cuáles son las necesidades de mi esposa? Pueden ser financieras, pueden ser afectivas, pueden ser de cualquier tipo, pero si ella tiene una necesidad real, entonces el esposo está llamado a proveer para ella. Pero pensemos cómo se puede ver esto en la práctica. Un esposo proveerá de manera suficiente para las necesidades físicas de su esposa. Yo creo que ese es el llamado. ¿Qué significa esto? Un lugar donde vivir, comida para alimentarse, vestimenta para cubrirse, educación para sus hijos, porque la esposa principalmente va a estar preocupada por eso, el esposo proveerá para esa necesidad que ella también tiene y por supuesto de sus hijos. Y aquí quisiera detenerme un momento y si tú eres una mujer casada, que tienes un esposo que provee para tus necesidades básicas, da gloria a Dios. A veces lo pueden pasar por alto, o a veces hay mujeres que están demandando muchas otras cosas de sus esposos, pero no se dan cuenta que por lo menos está haciendo algo que es tan importante como que está proveyendo para tener tus necesidades básicas cubiertas. Gloria a Dios. Pueden dar gloria a Dios por eso, porque tienen un hombre que las está amando al sustentarlas, al proveerles para lo que necesitan. Ahora, si un hombre tiene una capacidad mayor, no solamente cubrir las necesidades básicas, por supuesto va a poder ser aún más generoso con su esposa y con sus hijos. Pero creo que el llamado aquí es a proveer por lo menos con las necesidades básicas. Un hombre necesita proveer para su hogar por lo menos con las necesidades básicas de su hogar. Si un hombre tendrá una capacidad mayor, pues por supuesto puede proveer más para ella, para ser generosa, para sus hijos. Esto lo he dicho muchas veces y lo enfatizo en los prematrimoniales. Un matrimonio gozoso en el área de las finanzas va a ser un matrimonio donde hay una esposa satisfecha con lo que se tiene, con un esposo que es generoso y quiere darle más y más a su esposa. Lo repito, un matrimonio gozoso en el área de las finanzas es donde hay una esposa que está bien satisfecha con lo que hay, con lo que el Señor ha dado, con el trabajo que mi esposo tiene, con lo que él puede proveer y mantiene una actitud de gratitud, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay un esposo en el otro lado que dice: ella está satisfecha con la que hay, pero yo quiero desbordar y poderle dar más y más generosamente. Bueno, si usted tiene esa mezcla, va a haber gozo en una área financiera en las familias. Una mujer satisfecha y un hombre que quiere ser generoso con su esposa. Por supuesto, puede haber casos excepcionales. Puede haber casos excepcionales en todo esto que estoy enseñando. Un ejemplo: un esposo queda totalmente discapacitado para trabajar y es posible que una esposa tendría entonces que ir a cubrir de una manera especial, cubrir la falta, o los hijos venir y cubrir esa necesidad. Y miren, no estoy diciendo que la mujer no pueda proveer algún tipo de recurso económico para la casa. Ustedes saben que eso no es lo que creemos. En Proverbios 31, la mujer ejemplar también provee recursos para su casa, pero es evidente que el llamado a ser el proveedor principal, el líder en las finanzas, es el hombre en la casa. Pero pueden pasar casos excepcionales donde haya que hacer algo como lo que les estoy mencionando, o familiares que tengan que venir a cubrir. Pero en la mayoría de los casos, mientras el hombre esté vivo y con vigor, debería trabajar de manera esforzada para proveer a su esposa. Lo enfatizo claramente. Si el hombre está vivo, por supuesto,
Y si está fuerte y sano, entonces debe trabajar. ¿Y por qué lo digo así tan claramente? Porque he tenido que recibir mensajes y llamadas de esposas diciendo, pues él está normal, está sano, pero no quiere trabajar. No quiere trabajar. Bueno, esposos, escuchen con atención. Tenemos un llamado de Dios a ser hombres trabajadores. Pero no solamente hombres trabajadores, sino que el llamado es a ser hombres organizados con las finanzas. No solamente se necesita trabajar fuerte, hay hombres que trabajan muy duro, pero son desorganizados con las finanzas y es su desorden financiero el que trae consecuencias en la falta de provisión en su hogar. Trabajan duro, la sudan duro, pero debido a su desorden tampoco pueden proveer correctamente para su hogar. Así que el llamado no solamente es a trabajar fuerte, sino a ser buenos administradores de lo que el Señor está dando. No hombres llenos de deudas, hombres que no tienen un presupuesto, o hombres que tienen un presupuesto pero no siguen el presupuesto. Mire, si usted tiene un presupuesto y no lo sigue, el presupuesto es completamente inútil. Si tiene un presupuesto es para seguirlo, porque si no, no sirve para nada. Hombres que se la pasan pidiendo préstamos, hombres que utilizan la tarjeta de crédito de manera desordenada, hombres que se la pasan quedando mal con todo el mundo debido a sus finanzas. Miren lo que dice el Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga. El impío toma prestado y no paga. Hay personas que les encanta pedir prestado para saber que no van a pagar. Y muchas veces la esposa es la que tiene que venir a cubrir con la vergüenza del esposo que está pidiendo prestado. Hay dos problemas principales en esta área en cuanto a los hombres en su provisión. Está el hombre perezoso y está el hombre desordenado. Ambos no pueden proveer de manera adecuada para su casa. El perezoso, pues porque no produce, y el desordenado porque produce pero malgasta el dinero, no lo administra de manera correcta. Si usted tiene mucho dinero, tiene que administrar bien, pero si tiene poquito, tiene que administrar mejor. Un hombre está llamado a trabajar, pero también a administrar bien para poder proveer de manera adecuada para su casa. Miren lo que dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. O lo que está diciendo acá, que el perezoso desea muchas cosas, pero no consigue nada porque es perezoso. Pero el diligente tiende a la riqueza porque es diligente en su trabajo. Y Proverbios 10:4. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Proverbios 10:4. Un hombre que confía en que Dios es su proveedor no dejará que el dinero sea un ídolo para él, pero al mismo tiempo busca ser lo más diligente con el dinero que recibe. Y miren, aquí está una tensión o un balance en la vida cristiana. Nosotros necesitamos estar confiados de que Dios es el que nos provee, de que Dios es el que nos sostiene. Y esa debe ser nuestra confianza. ¿Quién nos ha sostenido si miramos de aquí para atrás en nuestra vida? ¿Quién nos ha sostenido? ¿No ha sido el Señor? Sí. ¿Quién nos seguirá sosteniendo en el futuro? El Señor. Esa confianza tiene que estar. No podemos estar ansiosos. Así como los pajaritos no están ansiosos, los pajaritos, ¿cuándo ha visto usted un pajarito ansioso? No, ¿y qué vamos a comer hoy? Y así todos con cara angustiada. No, ¿por qué? Porque los pajaritos salen y saben que su Dios celestial y su creador les va a proveer. Eso mismo dice el Señor Jesucristo, no estén ansiosos por nada. Si los pajaritos no están ansiosos, ¿usted por qué está ansioso? Ahora, esa es una verdad, pero algunos han utilizado esa verdad para pensar entonces que no hay que ser diligentes, o que se puede ser desordenado con el dinero, o que no hay que trabajar fuerte, porque recuerde, mire los pajaritos, no. La verdad de confiar en el Señor en las finanzas tiene que ser algo que es fundamental en mi vida, pero el ser un trabajador diligente y organizado tiene que ser otra verdad fundamental. Dos pilares fundamentales en el entendimiento de las finanzas en una persona cristiana. Confío en el Señor, pero al mismo tiempo trabajo fuertemente y soy organizado. Las dos cosas son verdad, las dos cosas son enseñadas en la Biblia. Cuando usted toma solo una de las dos, entonces caerá en un error problemático para su vida y por supuesto para su familia. Yo creo que un hombre sabio es un hombre que trabaja fuerte, administra bien, invierte bien,
ahorra para las vacas flacas, es generoso y en general administra bien lo que Dios le entrega. ¿Qué caracteriza a un hombre sabio? Es trabajador fuerte, administra bien lo que recibe, invierte bien, ahorra para las vacas flacas, es un hombre que es generoso y en general administra bien lo que Dios le entrega. ¿Qué quiere decir esto? Que se prepara para el futuro. Yo he notado que aquí en Colombia, de manera particular, muchas personas no piensan en el futuro, no planean y no se organizan lo mejor posible, y lo que excusan es que, no, bueno, es que planear, ahorrar, eso tal vez es como falta de fe, es falta de fe. No, no es falta de fe, es desorden, y un día pasará la cuenta de cobro. ¿Saben qué? La Biblia elogia a los que no permiten que el dinero se convierta en un ídolo en su corazón, no amar el dinero, pero la Biblia también elogia a aquellos que son organizados financieramente, aquellos que planean para el futuro. Proverbios 16:9 dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Qué significa esto? Que planeamos, tratamos de organizarlo mejor, pero no dejamos que esa planificación se convierta en nuestro castillo fuerte. Hacemos lo mejor posible, pero confiamos en el Señor. Aquí lo que está diciendo Proverbios 16:9 es que uno planea, pero al final el Señor decide. Podría ser que usted tiene unos ahorros y se pierden de un momento a otro, de un día para otro. Así que el Señor es el que decide, pero hacemos lo que corresponde a nuestra parte. Una pregunta, y miren, he considerado si decir esto o no, porque no quiero poner cargas pesadas, pero yo creo que es importante que los hombres de una congregación que está creciendo bíblicamente empiecen a entender lo que significa ser hombre. Así que, haciendo toda la claridad de que nuestra confianza está puesta en el Señor, voy a decir lo que voy a decir a continuación. ¿De qué vas a vivir cuando tengas 80 años? Y no tengas la misma fuerza que tienes para trabajar hoy. Tú eres un esposo y debes sustentar a tu esposa por siempre mientras sea tu esposa. Dios siempre será nuestro proveedor, siempre confío en Él. Pase lo que pase, Él será el que me sustenta, pero al mismo tiempo la herramienta que Dios usa muchas veces para proveer a una familia suficientemente, aún en épocas de necesidad, ha sido el trabajo diligente de un hombre que organizó bien y planificó bien. Hay muchos que no están pensando. ¿Y por qué digo que pensé en poner esto? Porque no quiero poner una carga pesada en gente que ahora se va a poner angustiada en el futuro. No, ese no es el punto. El punto es: trabaja fuerte, sé diligente y que Dios provea y que Dios nos bendiga. Eso es lo que hay que hacer. Uno hace lo que puede y ya Dios que se encargue de sostenernos. Pero saben, esta es una verdad bíblica. En Génesis 41, José le enseñó a Faraón un principio universal, que ¿cuál es? Cuando tengas abundancia en las vacas gordas, no debes despilfarrar, sino que debes ahorrar para las vacas flacas. Un principio universal. Pero ¿saben cómo funcionan los hombres que son desordenados financieramente? Piensan que cualquier entrada extra es una oportunidad para comprarse un juguete nuevo, para hacer un viaje que nunca habían hecho. Y no se dan cuenta que las vacas gordas eran para ahorrar para cuando vengan las vacas flacas. Es un principio bíblico, básico. Hasta las hormigas lo practican. Pero hay personas que parece que tienen mejores finanzas las hormigas que ustedes. Miren lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 6 en adelante. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Como les digo, no quiero poner cargas pesadas sobre ustedes, pero quiero instruirles bíblicamente. Y creo que un hombre sabio entonces piensa cómo puede ser organizado, cómo puede hacer para que pueda proveer de la mejor manera, sin angustia. Simplemente confiando en el Señor, pero trabajando fuertemente y administrando bien lo que se tiene. Miren,
si no alcanza para tu hogar, si no alcanza para ahorrar, que no sea porque fuiste perezoso o desordenado, que la explicación sea otra, que si no alcanza, que no sea porque fuiste perezoso y desordenado. Pero por supuesto, si la razón de que está faltando para el hogar es que fuiste desordenado, bueno, aún en esa posición se puede pedir perdón al Señor y decirle: ten misericordia de nosotros. Pero por supuesto es una falta. Dios ha provisto para nosotros y tenemos que ser buenos administradores, trabajar fuertemente y ser organizados. No nos jactamos del futuro, ni ponemos nuestra confianza en nuestros ahorros. Dios sostiene a todos. Dios nos sostendrá siempre. No hay lugar para la angustia y la ansiedad. Pero eso no quiere decir que como hombres de Dios no debamos trabajar fuerte, administrar bien y planificar lo mejor posible. Y hombres, esa es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad. ¿Has pensado qué pasa con tu esposa si te mueres hoy? Tengo dos respuestas. Dios la sostendrá como la ha sostenido hasta el momento. Pues yo creo que un hombre piensa eso. Un hombre de verdad que piensa que tiene que sustentar a su esposa piensa: bueno, si me muero hoy, ¿qué? ¿Sustentas a tu esposa? Y lo enfatizo una y otra vez: hay que confiar en el Señor la sostendrá. El Señor sostendrá a nuestros hijos. Si el Señor nos mata hoy, hombres, Él se encargará de nuestros hijos y de nuestras esposas. Tranquilos. Pero de tu responsabilidad piensas: ¿cómo puedo proveer lo mejor para ella? ¿Cómo puedo tener listas las cosas desde una responsabilidad correcta, siempre confiando en el Señor? Y siempre hay que tener ese balance, porque lo que puede pasar es que algunos se inclinan a una, ¿no? Pero necesitamos mantener el balance constantemente. Confío en el Señor, pero hago lo que tengo que hacer diligentemente yo. El esposo debe ser el proveedor de su esposa, no su papá, no su mamá. El esposo está llamado a liderar proveyendo para ella financieramente. Ya lo enfaticé, lo expliqué claramente, pero ahora, ¿qué más puede proveer un esposo? Un esposo puede proveer de manera suficiente a su esposa en otras áreas, emocionalmente. Esto incluye proveer a la esposa con conversaciones. Esto incluye proveer a la esposa con atención a sus necesidades afectivas. El esposo tiene que proveer para su salud, para su cuidado. Esto incluye ayuda según la esposa lo necesite. Esto incluye protección. Un esposo debe proveer protección a su esposa. Y saben que cada esposo puede completar la lista con lo que su esposa está necesitando. Cada uno puede pensar: ¿qué está necesitando mi esposa? Y completar. El esposo debe amar con un amor proveedor a su esposa, con un amor que provee. Número 9, esposos, debemos amar con un amor delicado. Esposos, debemos amar con un amor delicado. Miren el versículo 29, una vez más. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Ya vimos la palabra sustenta, ahora miremos la palabra lo cuida, lo cuida. La palabra sustenta ya la vimos, que significa proveer alimento para que alguien crezca, pero miren qué linda la palabra cuida. ¿Saben qué significa la palabra cuidar aquí? Habla de mantener caliente o mimar con amor tierno, cuidar algo con delicadeza. Como entre una palabra para hablar de cuidar con ternura a alguien. Como una mamá cuidaría a un bebé recién nacido, lo cuida con ternura. ¿Saben que los esposos cuidan sus cuerpos de esa manera? Así tienen que también cuidar con ternura, con delicadeza a sus esposas. Por eso el noveno punto es: esposos, debemos amar con un amor delicado. Debemos amar con un amor delicado. Esta misma palabra la utiliza Pablo en 1 Tesalonicenses 2:7, cuando dice: más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría o cuida con ternura a sus propios hijos. Es decir, Pablo dice: yo pastoreaba de esta manera, los cuidaba a ustedes como cuida una mamá a un bebé, con ternura, con cuidado, con delicadeza. Bueno, esa misma palabra es utilizada en Efesios 5:29. Esposos, debemos cuidar a nuestras esposas con un amor delicado. Estas dos palabras están conectadas. La primera habla de proveer
y la segunda habla de un cuidado cariñoso y delicado. La primera habla de proveer lo que ella necesita y en la segunda habla de un cuidado delicado a ella. Y miren, eso es verdad del cuerpo de cada uno, ¿o no? ¿Cómo cuida usted su cuerpo? ¿No lo cuida con un cuidado delicado? ¿Qué pasa si usted está en una fogata o hay un fuego y usted acerca las manos para calentarse, pero usted siente que ya no está calentando sino que lo está quemando? ¿Usted qué hace? Usted quita la mano, porque usted cuida su cuerpo de una manera delicada, ¿sí? Si usted está sentado en una silla de plástico blanca y empieza a sentir que por un lado se siente como incómodo, ¿qué empieza a hacer usted? Se empieza como a acomodar. ¿Por qué? Porque usted cuida de manera delicada su cuerpo. Algunos se acomodan tanto que se quedan dormidos, ¿sí? Porque cuidan demasiado, con demasiada delicadeza su cuerpo. Si te pica el cuerpo, ¿qué haces? Te rascas. Si te duele, te sobas o empiezas a llorar. Cada uno cuida su cuerpo con mucha delicadeza. Si le entra un mugrecito en el ojo, ¿cómo es eso? Terrible, ¿no? Porque uno cuida su cuerpo con delicadeza. Nosotros debemos amar con un amor delicado a nuestras esposas. Y esto se enfatiza en otros pasajes, en Colosenses 3:19 y en 1 de Pedro 3:7. ¿Qué dice Colosenses 3:19? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos en su trato, en sus palabras. No podemos ser ásperos en el trato hacia nuestras esposas. Y 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, y aquí viene la instrucción, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. Está diciendo que la mujer es más frágil, que su cuerpo es más frágil. Entonces debes tratarla con delicadeza. Es una instrucción para los hombres de Dios. Debemos tratar a las esposas y en general a las mujeres con mayor delicadeza. Miren lo que dice Alexander Strauch. Me encanta esto que dice él. Nadie puede darse el lujo de que sus oraciones sean estorbadas. Dios se toma muy en serio el honor que le da un marido a su esposa. Un esposo no puede tratar a su esposa con dureza o ser negligente en el cuidado de ella y al mismo tiempo creer que es un hombre espiritual. No puedes tratar con rudeza a tu esposa y pensar que eres un hombre espiritual. Dios no responderá a un esposo hipócrita que ora de manera elocuente en la iglesia, pero trata de manera cruel a su mujer en casa. Muchas oraciones de muchos hombres están siendo estorbadas porque están maltratando a sus esposas y no se han dado cuenta de eso. Miren, el hombre es responsable de ser el ejemplo en el cuidado delicado hacia la mujer. El hombre es responsable de proteger el cuidado delicado de su esposa. Un esposo no solo es llamado a tratar con alta estima a su mujer, sino que es el garante de que otras personas traten con respeto y cuidado a su esposa. Otro sentido es hacer respetar a su esposa. El hombre es responsable de moldear a sus hijos en este aspecto. Se demanda del padre que instruya a sus hijos en el respeto hacia su mamá y otras mujeres. Y eso va a permitir que el patrón de una familia bíblica se pase de generación en generación. ¿Saben qué? Necesitamos empezar a enseñar a los hombrecitos, a los niños, más caballerosidad. Respetar a las mujeres, en cómo le hablas, en cómo juegas. Y también, ¿saben qué? Los que tienen niñas, enseñarle a las niñas, a ser mujeres. Los hombres necesitan respetar a las mujeres y tratarlas como un vaso más frágil. Eso dice la Escritura. Y necesitamos enseñarlo, instruir. Un papá tiene que ser el garante de que su hijo no irrespete a su mamá. ¿Sí? Más de un papá debería hablar con su hijo o con su hija, porque también hay unas hijas que se están volviendo groseras con la mamá, ¿no? Y decirle: ¿sabes qué? No te atrevas de hablarle a mi esposa así. Es tu mamá, tú eres mi hijo, pero no te atrevas a hablar a mi esposa así. Y van a ver que ese hijo o esa hija va a decir: no me puedo meter, no con mi mamá, no me puedo meter con la esposa de mi papá. En el mundo grecorromano, en el contexto de Efesios,
no estaban llamados a cultivar una relación de cariño y amor con las esposas. Aunque sí estaba prohibido y se castigaba el maltrato a la mujer, el ejemplo que tenían en los gobernantes era deplorable. Y por supuesto, mucho de lo que pasa con los gobernantes en un país se convierte en el modelo, en el patrón de conducta moral de las naciones donde están. Y miren, por ejemplo, en aquella época, el ejemplo que tenían los gobernantes era deplorable. Se afirma que el emperador Nerón ordenó la muerte de su esposa y su hermanastra también, Claudia Octavia, después de someterla a tortura y encarcelamiento. A continuación se casó con su amante, Popea Sabina, a quien mató tras darle una patada cuando estaba embarazada por haberlo criticado. Este era el modelo que había. Esto es lo que hacía Nerón con sus mujeres. Este era el modelo de sociedad que había. Y aquí está diciendo Pablo y Pedro en múltiples pasajes: traten con delicadeza a sus esposas. Era completamente contracultural. Pero ese es el llamado de Dios a un hombre que quiere seguir la palabra de Él, seguir sus mandamientos. Las iglesias que escucharon esta exhortación eran personas con influencia romana y griega, y la rudeza hacia la esposa era una actitud que mostraba que era una actitud pagana. Así que un hombre que maltrata a su esposa, que la trata de manera hostil, cruel, impaciente, está mostrando una actitud pagana y pecaminosa. De aquí en adelante, hombres, necesitamos rechazar cualquier actitud de burla hacia nuestras esposas, jamás hacerlas sentir torpes, inferiores, tratarlas como si fueran objetos o hacerles sentir deudoras por lo que reciben. Nunca debes forzar a tu esposa a hacer algo degradante o humillante para ella. Nunca debes convertirte en alguien que lleve a tu esposa a pecar. Y me encantan las palabras de un puritano llamado William Gough, que en 1575 escribió cientos de páginas acerca de cómo debían ser los esposos y las esposas en el matrimonio. Escribió más de 800 páginas hablando de los mandatos de hombres y mujeres. William Gough, un puritano, y miren lo que dijo. Por ejemplo, lo que debe suceder es que si hay un hombre que tiene una esposa no muy linda, ni muy atractiva, que tal vez tenga una deformación en el cuerpo, alguna imperfección en su hablar, en su vista, en sus gestos o en cualquier parte de su cuerpo, él la ama tanto que se deleita en ella como si fuera la mujer más hermosa y en todo sentido la mujer más perfecta del mundo. Además, tanto la estima, con tanto ardor la ama, con tanta ternura la trata, al punto que los demás piensan que este hombre debe ser un tonto. En otro lugar también dijo: hombres, hay hombres que ejercen al máximo su autoridad y no ceden en nada a sus esposas, como si ellas fueran inferiores. Estos son los que nunca están conformes ni satisfechos con lo que su esposa hace, sino que siempre son más y más exigentes. Otros sujetan a sus esposas como si fueran niñas pequeñas o sirvientas, impidiéndoles hacer nada. ¿Saben qué, hombres? Eso es completamente pecaminoso. Esposos, debemos amar con un amor delicado a nuestras esposas. Es lo que demandan las escrituras. Dios se toma muy en serio la forma en que un hombre trata a su esposa. No estás bien espiritualmente si no estás tratando con amor delicado a tu esposa. Miren, hermanos, la forma en cómo está su matrimonio es un reflejo de cómo están espiritualmente. Y número 10, el último punto en este manual del esposo cristiano. Número 10, esposos, debemos amar con un amor unificador. Con un amor unificador. Miren el versículo 31 en Efesios capítulo 5. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Esposos, debemos amar con un amor unificador. Y miren lo que está diciendo acá. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo creo que hay demasiadas preguntas acerca de qué significa esto de dejar a padre y madre. ¿Saben por qué? Les voy a dar un solo ejemplo. Nosotros subimos todas las predicaciones de esta iglesia
al canal de YouTube. ¿Saben cuál es la predicación que más vistas tiene de esta iglesia en estos 4 años? Un sermón que se llama ¿Qué significa dejar a padre y madre? Más de 27,000 vistas. Eso no les da una indicación porque la gente no tiene ni idea. Y en este país en particular creo que no sabemos lo que significa dejar a padre y madre. Y muchos matrimonios tienen problemas en esta área. Serios. Yo creo que esta inquietud es porque hay gran desconocimiento, gran ignorancia. Muchos matrimonios tienen problemas con suegros. Y esto se debe principalmente a que el esposo o la esposa, aunque se casan, aún no han dejado a su padre y a su madre. Y eso causa problemas en el matrimonio. El punto resumido de esta instrucción es que ahora el hombre y la mujer que se casan hacen un corte con sus padres. Es un corte que duele. Es un corte que duele. Pero ahora que hacen ese corte, esa separación con sus padres, se unen para construir una nueva familia. Se separan en un sentido de su familia de padres y ahora construyen una nueva familia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque sigue existiendo una conexión afectiva y familiar con los padres, ahora tu principal unidad no es con ellos, ni puede ser con ellos, sino que es con tu esposo y tu esposa. Y saben, no solamente los casados tienen que aprender esta instrucción. Los que vamos a ser suegros en unos años debemos aprender esto. ¿Saben cuál sería la bendición? Si el Señor no regresa antes y Él nos da más años, poder tener una generación de buenos suegros en esta iglesia. Qué bendición, ¿no? Poder ser unos papás que solamente están para ayudar a sus hijos y no un problema para el matrimonio de los hijos. Y ese debe ser nuestro anhelo. Hablamos con Julia, hablo con mi esposa, ojalá seamos buenos suegros. Hablo con amigos alrededor y les digo, ojalá podamos ser unos suegros que sean de mucha bendición. Siguiendo la instrucción. Dejar a padre y madre significa que hay una desconexión en un sentido de los padres para hacer una unión ahora con mi esposo, con mi esposa. ¿Qué significa esto? Ahora tus padres no serán tu autoridad. Esto significa que ahora tus padres no serán tu principal influencia para tomar decisiones. Esto no quiere decir que no se le puede pedir un consejo a un papá, a una mamá. Esto no significa que no haya afecto. Por supuesto tenemos que honrar a nuestros padres por siempre. Pero eso no significa que ahora nuestra influencia principal van a seguir siendo ellos. Ahora tu influencia principal para tomar decisiones, ¿quién va a ser? Dios, principalmente su palabra, pero en la práctica en este mundo, ¿quién va a ser? Tu esposo, tu esposa. Dejarás a padre y madre y ahora tu influencia principal para tomar decisiones va a ser tu esposo, tu esposa. ¿Qué significa eso? Que ahora tus padres no serán tu principal fuente de afirmación emocional. Tus padres no van a ser tu principal fuente de afirmación emocional. Hay personas que están demasiado angustiadas por qué va a decir, qué va a pensar, no le va a gustar, se va a poner bravo, se va a poner brava. Ahora no dependerás principalmente de tus padres. Y creo que por implicación también podríamos conectar en la parte financiera. Y no puedo expandirme acerca de todo lo que pienso acerca de esto. Yo creo que unos papás que tienen dinero pueden ser generosos con sus hijos, pero no es una responsabilidad. Usted tiene un hijo adulto, ya le dio. Si usted le quiere dar, usted es generoso, sí, pero no tiene responsabilidad el papá de estar sosteniendo a un hijo adulto. No creo que sea correcto. Usted quiere hacerlo, usted es generoso, está bien, pero no es responsabilidad, ya es un hijo adulto. Más bien mire a ver si ahora el hijo le tiene que dar al papá, que debería ser el patrón hacia el final de los años de la vida del papá, si tienen necesidad sus padres. Miren el versículo 31 en Efesios 5. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No solo habla de dejar a padre y madre, sino que habla de unirse en uno solo con la esposa. Así que el esposo debe amar con un amor unificador. Ahora construir una unidad con esa esposa, uno solo con ella. Esto se refiere a un nivel
de unidad íntimo y profundo. Un esposo y esposa que están unidos en todo sentido, unificados como uno solo. Y saben que Dios crea las relaciones íntimas sexuales para que sean un reflejo visible de esta unión que debe tener el esposo y la esposa en todas las otras áreas. Es decir, es una ilustración visible de la unión completa que el matrimonio representa. Es el pináculo de toda la unión que debe haber en un matrimonio en todas las otras áreas. Es un reflejo visible de la unión perfecta que debe haber entre un esposo y una esposa. Pero esta unidad íntima, pues solamente es un reflejo externo. El matrimonio tiene que estar unido en todas las áreas. Por supuesto, aquí está diciendo que serán una sola carne. Hay una conexión con las relaciones íntimas, pero va mucho más allá. El esposo y la esposa son uno en unidad. ¿En qué? ¿Cómo se puede ver esto? Los matrimonios deben tener unidad financiera. Los matrimonios deben tener unidad financiera. Yo he tenido consejerías donde esposo y esposa, no, es que él me dé un almuerzo. Y yo, pues, yo no le echo la cuenta a Juli y ella no me ha hecho las mías porque si no estoy reendeudado. O sea, como unas cosas muy extrañas. Gracias a Dios, ese mismo matrimonio hoy está caminando para la gloria de Dios también. Otro. Pero así llega el desorden y el caos. Una diferencia de finanzas, que esto es tuyo, que esto es mío. Si son uno solo delante de Cristo, ¿cómo va a haber división en cuanto a lo que tienen? Eso no tiene sentido. Un matrimonio debe tener unidad financiera. Los matrimonios deben tener unidad de creencias acerca de la vida. ¿Qué pensamos acerca de la vida? ¿Qué es lo que tratamos de hacer como matrimonio? Claro que los matrimonios tienen que estar unidos. Los matrimonios deben tener unidad de doctrina. Los matrimonios tienen que tener unidad de doctrina. Miren, pongo aquí a mi esposa porque lo hace realmente, pero ella me dice, mira, cuando hay una cosa que yo no entiendo bien, yo no me voy a poner a enredarme escuchando a otra gente que piensa otras cosas. Yo creo lo que tú crees y creo que está haciendo lo correcto. Los matrimonios deben tener unidad en las alegrías y en los triunfos. Si ella tiene un triunfo, pues es mi triunfo. Si yo tengo un triunfo, es el triunfo de ella. Somos uno. Los matrimonios deben tener unidad en las tristezas o en los fracasos también. Si hay un fracaso, para ella es mi fracaso porque somos uno. Los matrimonios deben tener unión en la filosofía, en la crianza de los hijos. Una pregunta que muchos pueden tener: ¿debería un esposo y una esposa pensar lo mismo en todo? ¿Saben qué? Yo creo que en la mayoría de las cosas de la vida sí. Porque las cosas importantes de la vida, ¿dónde venimos a encontrar la respuesta? En la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Y claro, estamos unificados. Y a medida que un esposo va creciendo en madurez, en liderazgo, por supuesto que va a ir unificando más a esa familia. Y no solo la esposa, los hijos. Y va siendo una influencia porque su sabiduría viene de la palabra y no de sí mismo. Y pensamos lo mismo, ¿por qué? No porque somos unos robots, sino porque tenemos la mente de Cristo. Y lo que pensamos acerca de la política, lo pensamos porque la Biblia lo enseña. Y lo que pensamos acerca de la crianza de los hijos, lo pensamos porque la Biblia lo enseña. Y lo que pensamos acerca de las finanzas, lo pensamos porque la Biblia lo enseña. Ahora no estoy diciendo que si a la esposa le gusta, a ella le gusta el helado de chocolate, usted el de arequipe. Usted no, ella tiene que gustarle el de arequipe. No, porque esos son gustos, son preferencias. Pero en las cosas importantes de la vida, ¿qué creemos acerca de este mundo? ¿Cuál es la cosmovisión que tenemos de este mundo? Por supuesto que claro que pienso que debemos pensar de manera igual, similar. Estamos unificados, somos uno delante del Señor. Va a haber diferencias a causa del pecado, pero a medida que maduramos podemos ir creciendo en esa unidad de lo que realmente importa en la vida. Los matrimonios tienen que cultivar unidad en descubrir cuál es la mente de Cristo acerca de cada asunto y estar unidos en una sola mente y un solo espíritu. Dejarás a padre y madre y serás uno con tu esposa, con tu esposo. Yo creo que un líder sabio y amoroso que ama las Escrituras guiará a su familia
para que todos tengan una cosmovisión bíblica. Qué hermoso poder mirar a la esposa a los ojos y decir, yo creo que realmente somos uno en todo el sentido de la palabra. Miren lo que dice el versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Qué termina Pablo afirmando acá? Que así como la iglesia es un ente independiente de Jesús, pero al mismo tiempo es uno con Cristo espiritualmente. De la misma forma pasa en el matrimonio. Mi esposa y yo somos dos seres independientes, pero debido a nuestro matrimonio somos uno delante de Dios. Y claro que tenemos que estar unificados. La relación matrimonial quiere reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Así como somos nosotros uno con Cristo, así con la esposa también somos uno. Necesitamos crecer en la unidad. Tal vez había algunos matrimonios que estaban, no, es que... Y yo creo que el orgullo es el que produce eso. Sí, como que no, pues que voy a pensar lo mismo que él. Es orgullo. Si lo que tu esposo piensa es algo que es bíblico, que es de bendición, bueno, somos un equipo, voy a seguir su liderazgo, qué bendición. Y si no está pensando algo bíblico, con humildad, mansedumbre, le puedes decir, mira, creo que esto no lo estamos analizando a la luz de la palabra, podemos analizarlo de manera correcta, pero por supuesto que tiene que haber unidad. Un matrimonio dividido es el deleite de Satanás, pero un matrimonio plenamente unificado es el reflejo glorioso del Evangelio de Jesucristo. Termino con este mensaje. Recibí un mensaje hace un par de semanas de una esposa en esta iglesia. Ahora algunos dirán, no, pues ya no le mando mensajes al pastor porque... A esas familias les he preguntado si los puedo usar en el sermón y dijeron que sí. Pastor, quería decirle que para la gloria de Dios, todo lo que hemos estudiado en cuanto al mandato de la esposa y sujeción, hoy le puedo decir con toda seguridad cómo el obedecer este mandato en fe, el Señor trae gran bendición al hogar. Como bien recuerda, cuando llegamos a la iglesia con muchos problemas en muchas áreas, pero la más crítica para mí era el sujetarme a mi esposo. Y eso conllevó a muchas dificultades en el hogar. Pero solo cuando me arrepentí y obedecí este mandato y esperé en el Señor y no en las circunstancias ni en lo mal que podían verse las cosas, solo en el Señor puedo decir que Dios ha bendecido nuestra provisión de una manera increíble por medio del trabajo de mi esposo. Y todo esto sin necesidad de tener que estar yo fuera de casa trabajando. Y mi esposo está ejercitando un liderazgo tierno y varonil mientras yo administro mi dulce hogar. Se lo cuento como un testimonio de que los roles que el Señor nos ha dado son buenos en gran manera y que seguimos perseverando en este camino. Y el esposo también me escribió algo. Miren lo que dice: Pastor Santi, no tenemos un matrimonio perfecto, pero el Señor me ha enseñado que mi esposa es la mujer que más me ha ayudado en mi vida como hombre. Dios nos ha fortalecido espiritualmente y ahora podemos amarnos con un amor sacrificial y de servicio el uno al otro. Pero ¿sabe qué es lo más impactante? Que hemos decidido que lo más bíblico es que yo sostuviera mi hogar trayendo la provisión, y el Señor nos ha bendecido cada instante después de esa decisión. Miren, hay muchos que necesitan venir delante del Señor y arrepentirse por sus pecados, por la manera que se están conduciendo en sus matrimonios. Por las buenas noticias es que aunque hemos pecado de múltiples maneras, Jesucristo es amplio para perdonar. El que confiesa sus pecados y pone su fe en Jesucristo como único medio de salvación, se aferra a Él solamente como la única esperanza de ser salvo, entonces puede recibir salvación. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que el Señor no solamente nos salva, sino que luego nos empieza a limpiar y a purificar y a santificar cada vez más. Y principalmente esto en la familia. El contexto de estos pasajes que hemos estado estudiando en este último mes están en el contexto de la llenura del Espíritu Santo. Todo esto es el reflejo de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que actúan de esta manera con el poder de parte de Dios. Así que, esposos, estamos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Y eso lo vimos en 10 formas. Número 1, esposos, debemos amar
liderando amorosamente. Esposos debemos amar con un amor especial. Esposos debemos amar con un amor iniciador y libre. Esposos debemos amar con un amor sacrificial. Esposos debemos amar con un amor no solo de palabras, sino con hechos. Esposos debemos amar con un amor santificador. Esposos debemos amar con un amor embellecedor. Esposos debemos amar con un amor que provee. Esposos debemos amar con un amor delicado. Y esposos debemos amar con un amor unificador. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos instruye, nos guía, pero sobre todo nos purifica y nos limpia. Señor, te suplico que hagas una obra poderosa en los matrimonios de esta iglesia y también en los hombres y mujeres que se van a casar en los próximos años, para que tengan un modelo adecuado. Y aquellos, Señor, que no se van a casar, entonces que puedan ser consejeros útiles de otros matrimonios, conociendo lo que dice tu palabra. Toda la escritura es inspirada por ti y es útil para nuestra santificación. Te damos gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro, y que al final, cuando veamos nuestros matrimonios que son transformados, que son cambiados, lo único que podamos decir es que Jesucristo tuvo gracia en nuestra familia. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.